En el capítulo anterior, Swan King Fan y Su-han le ofrecían píldoras de recuperación al prota. Este toma una y comenta que el resto era basura y se recuperaría más rápido con unos minutos de meditación que tomando aquellas cosas. Por lo que se pone en pose de meditación y activa la técnica del ki único del destino, a lo que algo preocupado le comenta Jia-ron que lo que había tomado era un afrodisíaco de segundo grado, preguntando si se encontraba bien, pero al ver que el prota estaba profundamente concentrado en recuperar sus fuerzas con aquella técnica se callan y también toman una pose de meditación para esperar a que el prota termine. Estos parecían estar un tanto pensativos sobre todo lo que el prota les había dicho y lo que había hecho. A lo que vemos como tomando un poco de aire, el prota comenta que solo había recuperado un tercio de su poder del alma, comentando que aquel tipo de refinamiento requería demasiada energía. Aquellos alquimistas estaban algo sorprendidos, a lo que Jia-ron preguntaba si había dicho que recuperó un tercio del poder de su alma. Este afirma, preguntando qué tenía de extraño aquello, ya que él tenía el poder de un alquimista de primer nivel, y era normal que se recupere más rápido que él. Pero Jia-ron le dice si no cree que es demasiado rápido, que su poder del alma también estaba en el primer nivel, pero cada vez que termina de refinar, le lleva al menos 7 días recuperarse por completo. A lo que el prota le responde que, ¿qué clase de basura era? Tratando de compararse con él, el prota no deja de sorprender con su comportamiento, y unos minutos después, vemos al prota con aquella espada en sus manos, comentando que como esperaba, aquella espada no estaba nada mal. Les dice Maestro Swan y Maestro Su, y les pregunta qué les parecía a ellos. Estos miraban aquella espada con deseos de poseerla, pero rápidamente Swan responde que no debía llamarle maestro. Esto mientras sostenía aquella espada en sus manos. Tras esto aquellos dos alquimistas tocaban aquella espada y procedían a sentir el poder que ésta tenía con su poder del alma, a lo que el prota les pregunta qué les parecía. Swan responde que su rango era de primer grado, su constitución es perfecta como si hubiera sido creada por el cielo y la tierra, además de que había una gran energía que fluye en ella, agregando que nunca había visto un arma mística tan perfectamente equilibrada. Sin embargo, está hecha completamente de hierro refinado en su estado original, por lo que debería estar en un estado no sellado, preguntando si así era, y si podía preguntar, cómo se libera aquella espada, y qué tipo de forma toma después de ser liberada. El prota responde que, durante el proceso de refinamiento, había condensado ese poder explosivo en su base, por lo tanto, no será posible liberar ese poder de nuevo en una batalla, y pregunta si vieron aquella piedra solar púrpura que coloco al final del proceso, a lo que Su-han pregunta si no es la materia prima clave utilizada para construir la matriz de gravedad, lo que el prota afirma, comentando que había incorporado 2 matrices de gravedad en aquella arma mística abierta, y debían observar con atención, por lo que abriendo el primer sello, se libera una fuerte gravedad aumentada por 10, comentando que solo abrió una de las 2 matrices, y la otra también tenía una fuerza gravitacional de 10, y cuando se activan juntas pueden generar una gravedad aumentada por 100, agregando que era una pena que aquel trozo era demasiado pequeño, o de lo contrario, podría colocar otra matriz para generar una gravedad aumentada por 1000, comentando que si hiciera eso, la espada no sería capaz de soportar la gran fuerza de atracción, y seguramente se autodestruiría en el momento que las 3 matrices se activaran al mismo tiempo. Tras oír todo aquello, Swan King-fan y Su-han, sumamente sorprendidos, se preguntaban si un arma mística puede ser abierta 3 veces más, cuando ya están en un estado abierto. Y preguntándose qué era aquel concepto, estos le llaman Maestro Yun, al prota, y preguntan si podría prestarles aquella espada para estudiarla durante algunos días. Este les responde que si le prestaba aquella espada a ellos 3 pedazos de basura, para que la estudien, entonces ¿qué arma usaría él, si acaso querían que use espadas basura? Tras esto Su-han y Swan King-fan comentan que el prota tiene razón. Swan aparentaba estar feliz, sin embargo, pensaba que estaba muy emocionado de mostrar su espada antes, pero ahora solamente quería pedirle al prota que le devuelva la espada y destruirla, y así nadie sabría que él la refinó. Jia-ron pensaba que estos comprenderían tarde o temprano que ser regañado como una basura por el protagonista era un honor, un estatus y un estado de felicidad. Este comenta que utilizaría aquella espada principalmente para el cultivo de modo que pueda estar bajo la fuerza gravitatoria de 10 o 100 veces cada día, y su fuerza pueda mejorar a pasos agigantados.
Y como dice el refrán, la verdadera habilidad con la espada no depende de los filos de la espada, sino del cultivo personal. Por lo que dice que llamaría aquella espada Black Lass, nombre el cual terminó provocando derrames nasales en estas tres personas. Giarrón preguntaba al prota que tenía que ver aquella frase que había dicho con el nombre Black Lass. Sin embargo, este piensa que el protagonista lo regañaría. Y sin más se retracta y le dice al protagonista que no dijo nada, parece ser se arrepintió debido al miedo que le tenía. El prota dice que debían echar un vistazo a las píldoras, pensando Swan Kingfan que ya habían pasado varias horas y el aroma de aquellas píldoras todavía llenaban aquella habitación, lo cual era bastante estimulante. Al ver aquellas píldoras quedan impactados debido a que se trataban de píldoras puras, diciendo Giarrón que ya lo había visto antes, que aquellas píldoras de su maestro eran de la pureza más alta del mundo y se sentía bastante feliz de ser el sirviente del prota, desbloqueando un nuevo logro de esclavo orgulloso. El prota decía que gracias por haberle prestado aquella sala de refinación, diciendo que a cambio pasaría una hora respondiendo las preguntas de estos tres, comentando que aparte de la alquimia y las artes marciales era bastante hábil en las áreas de la música, el arte, la pintura, el ajedrez y conquistar chicas, que podía responder preguntas relacionadas con aquellos temas si tenían alguna. Estos parecían celebrar de felicidad debido a que el protagonista les enseñaría, y aunque Swan Kingfan y Su Han son famosos, sus nombres solamente son conocidos en el estado de Tianshui y el protagonista por otro lado, era un soberano alquimista de 9º nivel mundialmente famoso en su vida anterior, y el número de alquimistas veteranos que se reunían de todo el continente para aprender de él o pedirle un consejo, era inimaginable. Por lo tanto, para él responder a las preguntas de estos, era tan fácil como enseñar a alumnos de primaria. Y tras resolver todas sus dudas Swan Kingfan y el presidente Su Han bajaban su cabeza, llamando al protagonista maestro, le agradecían por responder a sus dudas. Sin más el prota dice que ya se iba y volvería para enseñarles la próxima vez que esté libre. Tras aquello Swan Kingfan le preguntaba a Su Han qué pensaba del protagonista, sin embargo, este solamente decía que era inconmensurable. Lo cual Swan Kingfan afirmaba, diciendo que hace más de una década tuvo el honor de hacerle unas preguntas a Lord Yandy sobre la alquimia, y en ese momento le dio una sensación muy similar a la del protagonista, realmente similar. Sin embargo, Su Han le dice que el protagonista ya había dicho que no era discípulo de Lord Yandy, y los alquimistas dan mayor importancia al respeto hacia los maestros y la moral. Y si el protagonista fuera realmente el discípulo de Lord Yandy no lo negaría. Con esto Swan Kingfan dice que no cree que el prota sea discípulo de Lord Yandy. Este comenta que la sensación que le dio el prota fue más insondable que la que le dio Lord Yandy. Y en un cambio de escena, en la casa de Meng Wu, esta llega bastante agotada, percatándose del prota, preguntando al mismo qué hacía allí. Está un tanto sorprendida por la sensación de enojo que despedía el prota le pregunta qué le sucedía, pero este molesto pregunta por dónde estaba Men Bai. Esta desviando la mirada dice que en cuanto se recuperó se fue con su tío a cavar en la mina, a lo que este termina apareciendo con un bolso lleno de piedras. Este bastante feliz le dice a Meng Wu y al prota que debían mirar, que había excavado muchos minerales en bruto ese día. Pero el prota sumamente enojado terminó dándole una fuerte cachetada y bastante molesto, le dice que debe ponerse de rodillas, tras aquello Men Bai parecía estar pasándola un poco difícil. Preguntándole al protagonista que quién era él para abofetearle. Pero el prota molesto le preguntaba que quién se creía diciendo que era su maestro, y le dijo que practicará duro los primeros 3 estilos de la técnica del templado del cuerpo tirano, preguntando que si había hecho lo que le pidió. Sin embargo, Men Bai dice que necesitaba ganar dinero para mantener a su familia, que era un hombre y no podía dejar que su hermana trabaje sola para ganar dinero, que él quería apoyar a su hermana. Con esto, Men Wu terminó diciéndole a su hermano que dejé de hablar y debía disculparse con el protagonista. Pero Men Bai, bastante renuente pregunta que por qué debería disculparse, diciendo que el prota lo abofeteó sin razón y como maestro no le enseñaba nada bueno, solamente cosas inútiles. Diciéndole al prota qué clase de maestro era El prota lanza un ataque a la rodilla de Men Bai, diciendo que era una pequeña mierda mal agradecida y que debía arrodillarse. De esta manera, el protagonista hirió la rodilla de el cual terminó cayendo al piso.
Y bastante renuente sigue diciendo que se negaba a obedecer, que el prota solamente era un año mayor que él, y que en un año más este no sería rival para él, que solo se estaba aprovechando de él, y que debía eliminarlo si quería. Pero bastante molesto, el prota pregunta a este que, si acaso cree que no se atrevía a eliminarlo, que un discípulo inútil como él, literalmente era una desgracia para él y no era gran cosa eliminarlo. Meng-Gu le rogaba al protagonista que no lo hiciese, pensando esta que conociendo el temperamento del protagonista realmente podría eliminar a su hermano. Esta le decía a su hermano que le estaba haciendo enojar, preguntando que para qué le había criado y que debía disculparse inmediatamente con el protagonista o no lo reconocería como su hermano. Pero en ese momento terminó entrando alguien, preguntando a qué venía todo aquel ruido. Se trataba del tío de Men-Bai, el cual le pedía a su tío que le salvase. Este tipo se llama Lida Yuan, un guerrero de 5 estrellas. Este preguntaba a Men-Bai qué sucedía en ese lugar. Men-Bai señalaba al protagonista diciendo que aquel tipo le había obligado a reconocerlo como su maestro, y ahora decía que quería eliminarlo. Aquel tío miraba al protagonista preguntando si era un guerrero de 3 estrellas, diciendo al prota que tenía mucho talento, pero se equivoca al ser tan dominante. El prota molesto pregunta a que quién era él y por qué se entromete cuando le daba una lección a su discípulo. Aquel tío decía que el prota era muy arrogante, que si acaso no cree que era demasiado joven para ser el maestro de alguien, diciendo que parece que debía darle una lección. Meng-Gu le decía a su tío que no escuchara a Men-Bai que estaba inventando cosas, pero Men-Bai decía que no estaba inventando nada, que era verdad, que si alguna vez quería reconocer a un maestro encontraría un maestro como su tío Li, cuya cosa aquel tipo le dice a Men-Bai que lo tomaría como su discípulo. Este le decía a Men-Bai que cuando se abra paso y se convierta en un guerrero, formarían un grupo de mercenarios y entonces sus ingresos serían cientos de veces superiores a los que tiene ahora cavando en la mina. Sin embargo, primero debía dejarle deshacerse de aquel importuno maestro. Meng-Gu le dice a su tío Li que no lo hiciera, pensando que aunque sea un guerrero de 5 estrellas, no había manera de que pueda resistir un golpe del protagonista. Pero este tío arrogante dice que no debía preocuparse, que solamente le daría una lección y no le haría daño de verdad. El prota dice que se quedaría allí sin moverse, ni esquivaría, ni lucharía, ni siquiera utilizaría su ki primordial y si lo podía herir, aunque sea un solo pelo, se arrodillaría delante de él y le lamería los zapatos. Estas palabras dejaron sorprendido a aquel tipo al igual que a Meng-Gu, por lo que aquel tío Li sumamente molesto se prepara para golpearlo, le dice al prota que en serio no conocía la altura del cielo, que si acaso no esquivaría sus golpes, diciendo que incluso si un soberano marcial del reino de los 9 cielos estuviese allí, lo golpearía hasta en el suelo con su puño cerrado y su palma de hierro, por lo que lanzándose al prota le dice que tome su puño cerrado. Pero vemos cómo todo se congeló en aquel lugar. Era el protagonista el cual utilizaba el supresor universal de almas, la expansión prohibida, dejando totalmente sorprendido a aquel tío Li, el cual simplemente escupía sangre. Esto provocaba que Men-Bai y Meng-Gu se encontrasen preocupados, pero el prota le ordena que se arrodille, orden la cual aquel tío terminó siguiendo, y le ordena que vaya y le lama sus zapatos. Men-Bai le pedía a su tío que se levantase y le diese un golpe al protagonista con su puño cerrado y su palma de hierro, que lo abofeteara e hiciera que vomite sangre, pero sin poder oponerse, simplemente iba arrodillado hacia el protagonista. Y cuando estaba a punto de lamer la suela del zapato del protagonista, el prota le conectó una fuerte patada. Comentando que no era digno ni de lamer la suela de sus zapatos, palabras las cuales dejaron sorprendido a Men-Bai. Estos pensaban que su valiente y rudo tío Li fue lanzado como un pequeño perro callejero. Acercándose a Men-Bai el protagonista simplemente le pregunta que si acaso no quería ser eliminado, que ahora era su turno. Con esto Men-Bai le pedía al protagonista que se alejara de él. Meng-Gu lo toma por la mano rogándole que lo perdone, diciendo que era demasiado joven para entenderlo, diciéndole Meng-Gu al prota que le culpe a ella por no enseñarle bien. Y tras un gran suspiro, el prota dice que su cuerpo innato era bueno. Sin embargo, saliendo de aquella casa decía que ya no quería a Men-Bai como su discípulo. Con esto Men-Bai le gritaba al protagonista que no se fuese.
Sin más se arrastró hasta el protagonista, y llorando le dijo que no se vaya, que quería aprender de él. Pero el prota decía que no tenía discípulos tan patéticos. Men-bai se golpeaba sin cesar su cabeza contra el piso, pidiéndole perdón al protagonista. Men-gu le decía al protagonista que lo perdonase, que se aseguraría de que nunca vuelva a ser minero y le dejaría entrenar adecuadamente en casa, cuya cosa Men-bai dice que no podía dejar que los apoye ella sola y seguiría yendo a la mina, pero completaría las técnicas que su maestro le transmitió, por lo que el prota dice que le daría una sola oportunidad más y si podía abrir los 7 chakras en 5 días y pasar a la primera etapa del reino de origen, le permitiría seguir, siendo su discípulo, si no debía largarse. Men-gu decía que solo eran 5 días, diciendo que él solamente abrió 5 chakras que como podría abrir los demás chakras en 5 días. Men-bai termina aceptando esta condición de abrir sus 7 chakras en 5 días diciendo al protagonista que si le dice eso es porque él puede, por lo que sin más el prota se marcha dejando a aquel tío Lee y a todos estos arrepentidos, diciendo que dentro de 5 días iría nuevamente a ver cómo estaba. Y en un cambio de escena, en la habitación de una posada, vemos al protagonista, quien comenzó a entrenar con su espada de gravedad. Por otra parte, el maestro de la Asociación de Alquimistas Suhan y el jefe del Palacio de Refinamiento, el señor Swan King Fang habían anunciado la primera reclusión conjunta de entrenamiento en décadas, causando que el público se cuestione sobre las intenciones detrás de esto sin tener éxito. Y en comparación con eso, la reclusión de Jiarron, el refinador de primer nivel, conocido por su mayor potencial, perdió todo su significado. Y 5 días después, vemos como el protagonista había avanzado a guerrero de 4 estrellas. Y dirigiéndose a la casa de Men-gu, vemos cómo se escuchaba que Men-gu le decía a Men-bai que debía detenerse, diciendo que el veneno en su cuerpo se veía muy aterrador, que iba a perder la vida si continuaba. Sin más el protagonista entró y se encontró con aquella escena, donde Men-bai decía que moriría si era necesario, por lo que vemos como finalmente, Men-bai después de mucho esfuerzo terminó abriéndose paso a las 7 estrellas rompiendo el límite de un guerrero de origen. Estaba bastante feliz debido a que lo había logrado, se había convertido en un guerrero de 1 estrella. A lo que Men-gu decía que debía mirar su cuerpo, que tanto veneno, e iría a buscar al protagonista, que solamente él podría eliminar aquel veneno. Pero el protagonista terminó tomándola del hombro, diciendo que parece había más veneno creado y no era nada mal, que podía beneficiarse de eso. Men-bai le decía al protagonista que se había abierto paso y que realmente lo hizo en 5 días, el prota le dice que no estaba para nada mal, que lo había visto todo y debía sentarse y dejarle absorber todo aquel veneno. Sin más el protagonista comenzó a arrancar el veneno del cuerpo de Men-bai. Al terminar aquel proceso Men-bai le pregunta al prota, por qué después de absorber el veneno de su cuerpo sintió que el dolor se desvanecía, sin embargo, también sintió que su fuerza disminuía. El prota explica que el tipo de cuerpo de es el cuerpo venenoso del cielo y la tierra, y el veneno que tiene adentro es una fuente natural y contiene ki primordial, y cuanto más potente sea el veneno, más poder tendrá, pero con su nivel actual no había forma de que lidie con el veneno solo, y a medida de que su entrenamiento progrese, la presión aumentaría junto con los niveles de toxinas, diciendo que una vez que alcance el equilibrio no solamente no le afectaría el veneno, sino que también podría utilizar el veneno natural de su cuerpo para su beneficio, y una vez haya aprendido a aprovechar el veneno dentro de su propio cuerpo, y a menos que se encuentre con otros con un tipo de cuerpo naturalmente poderoso, o con alguien que tenga un nivel marcial superior al suyo, sería invencible. Men-bai preguntaba si había otros tipos de cuerpos naturalmente poderosos, y el prota explica que aparte del cuerpo venenoso del cielo y la tierra, ese mundo tiene innumerables tipos de cuerpos únicos, todos ellos con un poder increíble, y que si continúa en el reino marcial eventualmente se encontraría con otro. Con esto Men-bai pregunta que, si eso significaba que el veneno dentro de su cuerpo era bueno, cuya cosa el prota dice que sí, que, si no fuera así, no lo absorbería. Tras oír aquello Men-bai decía que el prota lo había estado utilizando, pero cambiando el tema, el prota saca de su anillo unas píldoras,
diciendo que cada uno de aquellos antídotos podían suprimir el veneno dentro de él durante 3 días y podía utilizarlo para suprimirlo cuando pero la solución seguiría requiriendo su propio poder y fuerza para encontrar el método de controlarlo desde su entrenamiento. Meng-Wu le dice a su hermanito que debía agradecerle al prota, cuya cosa hace. Y el prota le dice a Meng-Wu que sus talentos tampoco eran malos, que era solamente que estaba demasiado ocupada trabajando y no entrenando y por eso estaba estancada en el nivel de aprendiz marcial, y que solamente tenía que consumir aquella píldora de impacto de origen y podría ascender a nivel guerrero. Con esto Meng-Wu decía que esas cosas eran realmente caras, que las peores del mercado ya costaban más de 1000 monedas de oro cada una. Pero el prota pensaba que cualquier píldora que refinó en su vida anterior habría sido invaluable y ni siquiera 10 millones de materiales de alto grado podrían haber comprado una. Inmediatamente en aquella casa terminó entrando el tío Li, preguntando a Men Bai si iría a la minería ese día, pero él mismo se sorprendió al mirar al protagonista. Mientras estaba asustado, Men Bai le dice que por fin era un guerrero, pero el protagonista invita a tío Li a pasar. Men Bai le decía al protagonista que no le haga las cosas difíciles a su tío Li. El prota le pregunta a que cómo se llamaba. Dice que todo el mundo le llama tío Li, así que el prota debía llamarlo así también. Pero el prota le dice que nadie nunca se había atrevido a llamarse tío delante de él, que si acaso tenía deseos de morir. Por lo que inmediatamente se arrepiente diciendo que era Li Dayuan. Y así fue como el protagonista obtuvo información sobre las piedras solares púrpuras de Li Dayuan. Él mismo supo que el duque y su familia habían sellado las vetas de mineral que contenían las piedras. Así que el prota mandó a Li Dayuan a infiltrarse en el equipo minero de su propia familia Li, y le pide que le consiga aquellas piedras solares púrpura, y recibiría 500 monedas de oro al mes. Li Dayuan le comenta al protagonista que solía trabajar con muchas de las personas de su equipo de minería y no debía preocuparse, que mientras la veta de mineral contenga aquellas piedras las conseguiría para el prota, y después de que aquel tío Li Dayuan se marchase el protagonista le dice a Meng-Wu que estos dos debían ponerse ropa limpia ya que asistirían a un banquete con él. Después de que estos preguntarse en dónde sería aquel banquete, el prota dice tranquilamente que era en el Palacio Imperial, dejando a estos un tanto congelados. Y así fue como pasó el tiempo, y tanto Men Bai, con el protagonista pasaron un rato un tanto difícil, ya que tuvieron que ayudar a Meng-Wu a comprar algunos cambios de ropa. Y ya después de un rato el protagonista dice que recordó de repente que tenía algo muy importante que hacer, y corriendo de aquel lugar decía que aquella noche los estaría esperando frente a las puertas del palacio, y en un cambio de escena vemos al prota mientras caminaba. Decía que siempre era mejor estar solo. Pero repentinamente alguien terminó apareciendo detrás del protagonista mencionando su nombre. Se percata de que él mismo intentó huir. Pero el protagonista le decía a aquella persona que no intente engañarle, por lo que después de comerse el pincho terminó lanzando el palillo, el cual por mucho que aquella persona intentase esquivar, terminó clavando en su mano, preguntando que cómo era posible, que porque olía a carne aquel palillo. Pero era muy tarde debido a que el prota estaba a sus espaldas, y tomándolo del hombro el prota bloqueó su ki primordial. Mismo dice que no podía movilizar nada de su ki primordial. Preguntando cómo era posible. Sin más el protagonista lo tomó por la ropa y se lo llevó de aquel lugar dejando atónito a todo el mundo que vio esa situación. Y bajando en un callejón, el protagonista lo tiró al piso, preguntando que quién era y qué asuntos tenía. Tipo dice que iba a llevarle una zona aislada para poder pasarle su mensaje, pero parece que lo había atrapado y lo había llevado por su cuenta. Se trataba de un miembro de la familia Li llamado Li Xian. Termina saludando al protagonista. El prota responde que así que él era Li Xian, preguntando si no estaba con su cuarto tío y que por qué había ido a buscarle. Sorprendido Li Xian, decía que al parecer los rumores eran ciertos, que había vencido al guerrero marcial de 9 estrellas Lan Xuan de un solo movimiento y salvo a la princesa con acupuntura de agujas doradas. Le decía el protagonista que había ocultado muy bien sus habilidades y había causado muchos problemas a todo el mundo, pero el prota le dice que debía ir al grano. A que el chico comenta que su cuarto tío recibió la noticia, que, si acaso iba a asistir al banquete del Palacio Imperial aquella noche, el prota dice que si sigue perdiendo su tiempo se iría.
Por lo que, sin más, Li Xian le dice al prota que el caso era que los rumores sobre él habían llegado a Li Yi, el sirviente que tomó a la familia. Y su cuarto tío dijo que si asistía al banquete de esta noche Li Yi le pondría las cosas difíciles. Por lo tanto, esperaba que pueda abstenerse de ir a aquella noche para evitar el conflicto con Li Yi. El prota dice que no era más que un hijo adoptivo de la familia Li que solamente recibió el apellido Li por ser un buen esclavo, y que nunca lo había tomado en serio, diciendo el prota que si éste no se cuida y elige meterse en su camino, no le importaría destrozarlo. Estas palabras dejaron temblando a Li Xian, quien termina diciéndole al prota que no debería subestimar a Li Yi, que éste no solamente es fuerte, sino que también es seguro pensar que tiene grandes fuerzas respaldándolo, y ahora mismo toda la familia Li estaba prácticamente bajo su control, explicando que por consideración al Lord Ael, su padre no había hecho nada todavía. Este dice al prota que si se mantiene alejado de su espada y espera a que su cuarto tío y el Lord completen los preparativos, estos podrían erradicar a los intrusos de un solo golpe. El prota le explicó que no tenía ningún interés en jugar a las casitas con su padre y su tío, y que en cuanto a las fuerzas que respaldaban a Li Yi, no estaba seguro de los demás, pero el actual rey debe estar involucrado, que, si no, ¿cómo podría un payaso controlar a la familia de varias generaciones de un afamado general con muchos logros? Esto deja atónito a Li Xian, el cual dice que suele seguir a su cuarto tío, así que muchas veces escuchaba los informes, y hace poco lo escuchó mencionar que las fuerzas de su majestad podrían estar metidas en eso, que en ese momento todo el mundo estaba conmocionado y le costaba creerlo, pero el protagonista lo adivinó fácilmente. Este le pregunta al protagonista que como lo supo, él mismo dice que era muy obvio, que el Lord tenía la mayor cantidad de logros militares, cientos de personas a su disposición. Su padre controlaba millones de tropas y defendía la frontera occidental. Lo que significa que todo el ejército del Estado es básicamente el ejército privado de la familia Li, que si este fuese el rey, ¿acaso podría dormir bien sabiendo esto? Preguntando que si no cree que el rápido ascenso de la familia Lan en los últimos años fue solo una medida para mantener a la familia Li controlada. Pero aún así, Qin Sheng no pudo estar tranquilo, así que consiguió una marioneta, refiriéndose a Li Yi, siendo así capaz de dividir a la familia Li desde adentro y mantener a raya a su padre, que está lejos, en la frontera occidental. Y eso sería algo que a su majestad le gustaría ver. Tras oír esto, Li Xian se preguntaba cómo pudo el protagonista comprender a fondo una situación tan compleja, preguntándole al prota que si realmente iban a dejarse manipular sin resistirse. El prota le dice que no debía preocuparse por eso, que debía volver y decirle a su cuarto tío que se relaje y haga lo que tiene que hacer. Y cuando éste estaba a punto de decir algo más, el protagonista simplemente detuvo aquella conversación, diciendo que era suficiente y que no le interesaba ser parte de lo que estaban haciendo, y que si Li Yi no se cuidaba, o Qin Sheng se cansaba de ser el rey, no le importaría ayudarle a cambiar a una posición diferente. Marchándose de aquel lugar, este dejó asombrado con aquellas palabras a Li Xian. Y en un cambio de escena, en la entrada del palacio, vemos cómo nos comentan que cada banquete real es la mejor oportunidad para que los funcionarios y ministros más importantes del país se comuniquen libremente y mejoren sus relaciones. A lo cual vemos que el protagonista termina encontrándose con sus dos amigos y el amigo flaco termina golpeando al prota en el hombro, preguntando que dónde estuvo aquellos días. Después de golpear al protagonista, este le pregunta al mismo, qué pasaba con su cuerpo, que por qué estaba tan duro como el acero, diciendo que su mano ya estaba hinchada. Pero el prota les dice que tenía 2 píldoras de impacto de origen en ese lugar, que estos deberían ser capaces de ascender a guerrero marcial una vez que las consuman. Estos preguntaban que cómo era eso posible, que acaba de abrir su cuarto chakra, preguntando el gordito que si era una píldora de impacto de origen, que no les debía mentir, diciendo que la mayoría de las píldoras de impacto de origen que habían visto tenían un tono grisáceo, y las mejores tenían un color blanco lunar y ninguna se parecía a esa. El prota simplemente decía a estos que si no las querían debían devolvérselas, que Lord Swan Kang Fan las hizo él mismo. Estos estaban sorprendidos con aquellas píldoras, pero alguien terminó llamando al protagonista joven maestro Yun. Se trataba de la hermosa y maravillosa Menbu. Junto a Menbai, sorprendidos, se encontraban los amigos del protagonista,
preguntando el flaco que si acaso no les resultaba familiar aquella belleza, pero el gordo se da cuenta de que era Menbu la señorita del bar. El gordito comentó al prota que no le extraña que haya desaparecido esos días, que si acaso todavía estaba cansado. El flaco le decía al protagonista que como una chica normal, como ella se había vuelto tan guapa con solamente un poco de ropa, diciéndole al prota que tenía muy buen gusto. Esto sonrojaba bastante a Menbu, pero el prota termina presentando de nuevo a Mengu como su amiga y a su hermano menor Menbai, diciendo que también era su más reciente discípulo, sorprendiendo así a los amigos del protagonista. Estos decían que el protagonista incluso se esforzó tanto para ligar con una chica, que obtuvo un discípulo en el proceso. Pero Menbai termina preguntando al prota que, si esa fue la razón por la que lo tomó como discípulo, simplemente para salir con su hermana, provocando así que Mengu le diera un golpe en la cabeza. Pasa el tiempo y vemos como entrando estos en el salón del banquete se encontraban sorprendidos por la belleza de aquel salón, comentando que los que tienen el privilegio de entrar en aquel salón son algunos de los que más influencia tienen en todo el país. En uno de los asientos se encontraba la familia Li, comandada por Li Yi. Este se percata de la presencia del protagonista, el cual termina sentándose en la silla de la familia Chen. El tío del protagonista llamado Li Baifeng, piensa para sí mismo que el protagonista era conocido en todo el país por ser una basura, sin embargo, ahora de repente era popular. A lo que nos percatamos de que la familia Lan también se encontraba allí, específicamente Lan Hong, jefe de todos los funcionarios, el cual pensaba que no solamente se hizo un nombre al derrotar a Lan Xuan, que fue aclamado como un genio, en un solo movimiento. El comandante de la guardia de la ciudad llamado Xiao Qing Wang pensaba que incluso había demostrado saber hacer acupuntura con agujas doradas, y curó la enfermedad crónica de la princesa. El alquimista de segundo nivel llamado Liang Benyu pensaba que esa noche el protagonista estaba brillando. Seguidamente nos presentan al primer príncipe Qin Yang y al segundo príncipe Qin Yue, los cuales pensaban que el prota sería sin duda uno de los protagonistas de ese banquete. Li Yi termina diciéndole al protagonista que ya que éste fue a ese lugar debería ir y sentarse ahí, debido a que todos son de la familia Li, que como puede éste sentarse en otro lugar designado para otra familia. Sin embargo, el prota simplemente le ignora diciéndole a Mengu, si acaso sabe por qué nacen con las fosas nasales hacia abajo, explicando que si sus fosas nasales estuviesen hacia arriba, éstas se llenarían de agua cuando lloviese. Este chiste de muy mal gusto terminó haciendo reír a todo el mundo. Inclusive al comandante Xiao Qing Wang, el cual decía que el protagonista era un tipo bastante interesante. Explicando que la multitud estalló en carcajadas cuando todos los ojos se volvieron hacia Li Yi, quien estaba mirando al techo con arrogancia con las fosas nasales hacia arriba. Incluso los hombres de la familia Lang, que habían sido hostiles con el protagonista, sonrieron con ironía. Con esto Li Yi parece estar bastante molesto. Y cuando un hombre de Li Yi estaba a punto de golpear al protagonista, el cual le dice al prota que como miembro de la familia Li debería arrodillarse y disculparse con el jefe sustituto de la familia Li ahora mismo. Sin embargo, este se percata de que el protagonista había desaparecido, apareciendo nuevamente frente a este y dándole una cachetada diciendo que si estaba frente a él porque no se arrodillaba. El prota terminó dándole una fuerte golpiza a aquel tipo haciéndolo caer frente a él, tomando su vaso con agua antes de que cayera al suelo. Aquella actuación dejó a todos completamente atónitos debido a la fuerza que el protagonista tenía, preguntando Li Yi cómo lo había hecho. El protagonista pateando a aquel guardia terminó diciendo que solamente lo hizo con sus pies. El protagonista le dice a Li Yi que creyó que este era un buen esclavo para la familia Li y por eso se le concedió el apellido Li. Sin embargo, debía mantener a raya a sus perros, llamándolo esclavo 8527. Explicando que los esclavos deberían mantenerse a raya o serían despedazados y echados a los perros. Esto parecía molestar a Li Yi, pero el protagonista comenta que aquel era el banquete de su majestad, así que no quería destrozar sus huesos delante de todos los funcionarios de la corte. Esto molesta a Li Yi, el cual saca su espada y ataca al protagonista, pero es transportado al aire y lanzado a volar por el comandante Xiao Qing Wang, el cual lo devolvió a su silla con un simple gesto de dedos. Explicaba este que era un día de celebración, que su majestad estaba celebrando un banquete para sus funcionarios que no debía empezar con algo que arruina el ambiente.
El hijo mayor del emperador dice que el comandante Xiao Qing Wang tenía razón, diciendo a los servidores que debían limpiar y prepararle el banquete para el protagonista de nuevo. A lo que Li Ji le grita al protagonista que debía prepararse para afrontar las consecuencias. El cuarto tío del prota lo miraba pensativo, pero el prota le responde a Li Ji que si acaso no decían que perro que ladra no muerde. A lo que vemos como Xiao Qing Wang miraba al protagonista diciendo que su golpe fue bastante suave como las nubes o el agua que fluye y no hubo la más mínima pausa, que como puede un guerrero marcial ser capaz de demostrar técnicas con tanta facilidad, que aquella era la fuerza de alguien que se ha sometido a un duro entrenamiento durante años, diciendo que ni siquiera éste se atrevería a decir que tenía un conocimiento tan profundo del camino marcial como el protagonista. Inmediatamente anuncian que el emperador había llegado. Todas las familias comienzan a bajar su cabeza en muestra de respeto. Ya que había llegado el emperador de Tianshui llamado Qin Shen, el cual estaba siendo acompañado por la pequeña princesa y la profesora Luo. Miraban el saludo del protagonista a la princesa y a la profesora Luo. Inmediatamente el emperador anunció que organizó aquel banquete para festejar dos acontecimientos importantes. El primero era el avance de la comandante Yun Shan, alquimista de primer nivel, comentando que ella era realmente un genio que aparece una vez por generación, y la segunda era que su hija se había curado por completo de la enfermedad crónica que le atormentaba desde hace muchos años, diciendo que ambos acontecimientos le hacían sentirse bastante feliz y aliviado. El jefe de la familia Lan comenta que todo aquello era gracias a que los cielos les habían bendecido, dando sus felicitaciones a la comandante Luo y a la princesa Rusue. Este decía que había preparado dos regalos y al abrir aquella caja con los regalos terminan apareciendo dos perlas sorprendiendo a todo el mundo, diciendo que pudo obtener aquellas dos perlas lunares del mar oriental después de mucho esfuerzo y se las regalaría a la comandante Lu y a la princesa, diciendo Xiao Qing Wang que era muy rico, diciendo que aquellas dos perlas debían costar al menos unos cientos de miles de monedas de oro y no tenía bolsillos tan profundos como los de él, así que había preparado dos libros de técnicas marciales. Una de ellas era la técnica suprema del Yang, el hacha explosiva del Yang, y la otra era una técnica mental con atributos de agua, la técnica de tranquilización del corazón. Estas dos chicas agradecían los regalos. Liang Benyu terminó presentando como regalo la píldora preservadora de la belleza de segundo nivel que éste había refinado, y podía preservar su juventud durante 20 años. Y llegando Li Ji, comenta que la comandante Luo era elegante y sobresaliente, y un ángel de jade, y había encargado una horquilla de valioso jade pacificador del corazón para regalársela. Agregando que aquella horquilla fue hecha por los mejores maestros artesanos y escultores de Tianshui, diciendo que su gloria debía permanecer durante muchas generaciones y que se mantenga joven para siempre. Liang Benyu decía que si acaso era jade pacificador del corazón, diciendo que llevar algo hecho de esto puede ayudarla a concentrarse y mantener la calma, incluso podría repeler a los demonios internos durante la meditación, que era un valioso tesoro difícil de conseguir, diciendo Li Ji que sí, y que solamente la comandante Luo es digna de poseer tal tesoro. Se acerca a la princesa diciendo que ésta poseía una belleza fuera de ese mundo y era el orgullo de Tianshui, diciendo que Li Ji siempre había admirado su belleza sin igual y elegante temperamento, explicando que realmente no podía pensar en algo que sea digno para esta princesa. Con esto la gente preguntaba que si no estaba Li Ji simplemente confesándose ante la princesa. Pero inmediatamente Li Ji terminó sacando un huevo, diciendo que había gastado una fortuna para comprar ese huevo de bestia demoníaca del imperio de la llama oscura, para regalárselo a ella. Con esto todo el mundo quedó asombrado, debido a que las bestias demoníacas son una existencia extremadamente poderosa en el continente Tiangú. E incluso los practicantes de artes marciales tendrían que mantenerse alejados de ellas, y mucha gente intentó domesticar una bestia demoníaca, convirtiéndola en una compañera fuerte y fiable. Aunque algunos tuvieron éxito, la mayoría de los intentos acabaron en fracaso, ya que las bestias demoníacas se enfadaban con facilidad y son violentas y crueles. A los humanos les resultó difícil domesticarlas, y finalmente a alguien se le ocurrió un método brillante. Y es que cuando las bestias demoníacas aún estén en su forma de huevo, comienza a permanecer con ellas en todo momento, y cuando el huevo eclosione debía familiarizarse con el demonio, y alimentarlo al igual que criarlo. Y una bestia demoníaca que crezca así sería muy leal y no se le ocurrirá darte la espalda.
Y después de aquel método se hiciese público el precio de los huevos de bestias demoníaca aumentó más de 1000 veces. El comandante Xiao Qing Wan decía que los chicos de hoy en día les gustaba gastar mucho por una mujer. La princesa se encontraba un tanto sonrojada con aquel regalo. Pero alguien terminó diciendo que sin duda era el huevo de una bestia demoníaca, pero de que servía un huevo de bestia demoníaca muerta, que si acaso se lo querían comer, diciendo el prota que ya se había podrido, que ni siquiera para comerse servía aquel huevo. Li Yi, bastante molesto, le pregunta al prota que cómo sabe que el huevo estaba podrido, que si sabía cuánto costó aquella cosa, que podría acompañar a miles como el protagonista con lo que había gastado, pero el prota dice que, no importaba cuánto valga, que era un huevo muerto. Con esto el emperador le dice al prota que cómo sabe que estaba muerto. El prota dice que no importaba cuánto le explique, que lo negaría, que solamente podrían saber si abría aquel huevo, pero Li Yi se negaba, diciendo que si una cosa tan cara se destruye, que si acaso éste podría pagarlo. A lo que el prota dice a la princesa que una vez que note que no había señales de vida en aquel huevo después de meses de incubarlo cuidadosamente, sabría que él tenía la razón. El emperador le dice al prota que debía tener cuidado con lo que dice, que no podía decir cualquier cosa sin pruebas claras, que lo dejaría pasar ya que había salvado a la princesa, pero no debía seguir diciendo tonterías. Con esto el prota piensa que aquel huevo de bestia demoníaca era sin duda un huevo muerto, tanto por su color como por la percepción del sentido divino, pero aquella cosa es demasiado valiosa y no mucha gente la ha visto, así que nadie sabe de eso. Por lo que el príncipe mayor terminó dando 10 perlas ojo de dragón, diciendo que eran para su querida hermana y le deseaba que se vuelva más y más hermosa, con la esperanza de que se case con el hombre perfecto algún día, y que aquellas 10 piedras primordiales de alta calidad son su regalo para la comandante Luo, que le deseaba un pronto avance para convertirse en el tercer rey marcial de Tiangshui. Liang Benyu pensaba que aquellas perlas de ojo de dragón, aunque no sean tan caras como las perlas claro de luna del Mar del Este, aún así costaban al menos decenas de miles de monedas de oro, y encima habían 10, diciendo que lo más sorprendente son las piedras primordiales de alta calidad, pensando el jefe de la familia Lang que cuanto más entrena un guerrero, más dependerá de las piedras primordiales, y aquellas piedras primordiales de alta calidad son extremadamente raras, por lo que el valor de las mismas es mucho más que el huevo de bestia demoníaca. La profesora Luo pensaba que aquellas perlas eran muy costosas y que cuando se comparan con aquellas piedras primordiales, no son más que una mota de polvo. Explicando el príncipe mayor que Rusue puede ser una chica de alto estatus y que unas cuantas perlas serían suficientes, en cambio Luo Yunshan era completamente diferente. Que no solo era una de los 5 comandantes de los guardianes del Estado, sino también había alcanzado el reino en los 4 cuadrantes muy joven y tenía un potencial infinito, diciendo que ahora incluso se había convertido en un alquimista, que aparte de Yan Di, tenía que ser la primera en hacer aquello en todo Tianshui en los últimos 1000 años. Pensando que cortejarla no solamente le ayudaría a convertirse en el emperador, sino que además era una rara belleza de la cual se había enamorado hace mucho tiempo, y envió a muchas personas a expresarle sus sentimientos, pero todo lo que obtuvo fueron respuestas frías. Este decía que quería ver si en esa oportunidad podía tocar su corazón, pero la profesora Luo le dice a este que no lo aceptaría debido a que era demasiado caro. Aquel príncipe se negaba a que la profesora Luo no aceptara las piedras primordiales, diciendo que ese día delante de todos esos lores y nobles, el Qin Yang, le propondría matrimonio, pidiéndole así que se case con él. Sin embargo, la profesora Luo termina haciéndolo levitar diciéndole a este príncipe heredero que si se pasa de la raya una vez más no debía culparle por lo que sucedería. Con esto aquel príncipe pensaba que si acaso había llegado tan lejos y aún así le había rechazado. Este rápidamente dijo que sabía que no era digno de ella, pero que en Tianshui nadie era más digno de ella que él, respondiendo la profesora Luo que debía cuidar sus modales. Este pregunta si acaso ya tenía a otra persona en su corazón, que debía decirle quién era. Tras oír aquellas palabras la profesora Luo se quedó inmóvil recordando a aquella persona, pero aquel príncipe dice que lo sabía, que éste desistiría si no podía ganarle, que quería saber a quién pertenecía su corazón, a lo que aquella situación tenía a todos bastantes intrigados, a lo que ésta responde que si le pregunta quién es, a lo que nos enseñan un recuerdo de hace 15 años,
Esta comenta que en aquel entonces solamente tenía 5 años y no sabía nada del amor ni del romance, y sin preocupaciones se entrenó día tras día en el palacio de la noche celestial. Que incluso pensó que su vida seguiría así, pero un día luego de que su maestra volviese de un viaje, parecía haberse convertido en otra persona perdiendo su temperamento todo el día, la que fue su amable y pacífica, hermosa y sincera maestra, se volvió temperamental y ansiosa, y cada vez más insatisfecha con el progreso de cultivación de sus discípulos, perdiendo su temperamento a cada momento, incluso esta, su discípulo favorita, recibía muchos castigos, y desde entonces a menudo escuchaba a su maestra murmurar su nombre, apretando los dientes, diciendo que en aquella época era muy ingenua, y pensaba que alguien que hiciera llorar a su maestra sin duda le daría una buena paliza cuando tuviese más fuerza en el futuro. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.